El 11 de septiembre de 2017, un grupo de obreros que estaban reparando una carretera en la ciudad de Krasnodar, Rusia, encontraron un celular que aún funcionaba. Los obreros decidieron revisar alguna de estas fotos que tenía almacenadas y se llevaron una terrible sorpresa. En el celular habían fotos de un sujeto posando con lo que parecía ser una mano cortada, así como de otras partes del cuerpo cercenadas. Inmediatamente alertaron a la policía y les entregaron el teléfono para que fuera analizado exhaustivamente. Mientras los investigadores estaban examinando el celular, unos oficiales encontraron el cuerpo desmembrado de una mujer cerca de la Escuela Superior de Aviación Militar de Krasnodar. Los investigadores no tardaron demasiado tiempo en poder identificar al sujeto que aparecía en las fotos y que a su vez posaba con los restos humanos. Se trataba de un hombre de 35 años llamado Dmitry Bashkir, quien vivía en el área de la Escuela de Aviación Militar junto a su esposa de nombre Natalia. Dmitry nació el 28 de enero de 1982 en Rusia. Su familia biológica lo abandonó apenas nació y cuando tenía 3 años fue adoptado por Svetlana y Vladimir. La pareja había intentado tener hijos durante mucho tiempo, pero al no poder concebir, decidieron ir a un orfanato y adoptar a Dmitry, o a Dimi como le decían de cariño. Para 1987, de manera casi milagrosa, Svetlana y Vladimir lograron quedar embarazados, y el 13 de julio de 1988, cuando Dmitry ya tenía 6 años, nació su hermana Katia. Tristemente, apenas la familia tuvieron a Katia, desecharon a Dmitry como si fuese un objeto. Y solo 2 meses después del nacimiento de Katia, lo enviaron a una escuela militar en Krasnodar. Según algunos vecinos de la zona y amigos de Dmitry, desde entonces también fue abandonado por su familia adoptiva. Constantemente se le veía vagando solo por las calles. Cuando Dmitry contaba con 15 años de edad, a Svetlana, es decir, su madre adoptiva, le diagnosticaron cáncer en una etapa muy avanzada y terminó muriendo en cuestión de meses. Para ese momento Dmitry vivía en casa de amigos, donde constantemente también era rechazado y muchas veces simplemente dormía en la calle. Todo esto lo llevó a tener una gran inestabilidad y también lo obligó a buscar dinero de cualquier forma para sobrevivir. Y siendo solo un adolescente, Dmitry ya tenía antecedentes por varios robos e incluso por un tiempo fue enviado a prisión por robo de autos. Tras la muerte de Svetlana, Vladimir se volvió a casar y debido a sus problemas con la ley, desterró a Dmitry por completo de la familia. En declaraciones posteriores, el padre de Dmitry relató que el joven había estado preso 4 veces y esto había sido por robo y también pidió préstamos usando el nombre de su padre, lo que también le causó problemas económicos. Después de que Vladimir lo echó, Dmitry prendió fuego a su habitación antes de finalmente irse de la casa. Vladimir afirmó que él intentó ayudarlo muchas veces, le daba consejos y también le consiguió varios trabajos, pero todo esto o todo su esfuerzo fue en vano porque su hijo no quiso enderezar su vida. Dmitry usualmente tenía mal aspecto y se relacionaba con gente un poco extraña. Aún así consiguió algunos trabajos ocasionales relacionados a la construcción. En uno de esos trabajos llegó a conocer a Natalia Dikova, una mujer que era 7 años mayor que él. Natalia nació el 25 de enero de 1975 en una república independiente ubicada al noroeste del Mar Negro. Fue criada por su madre y su abuela, pero ambas fallecieron cuando ella era aún muy joven. Natalia era una buena estudiante. Desde pequeña su sueño era ser médico, por lo que en 1992, a sus 17 años, decidió irse a Krasnodar para ingresar a la Facultad de Medicina en la Universidad Estatal de Kubán. Poco después conoció a Oleg, un militar de la aviación rusa, con quien se casó y tuvo a su hijo de nombre Kolya en 1994, por lo que no pudo continuar estudiando su carrera de medicina, aunque posteriormente trabajó en el área de enfermería. Tiempo después, Oleg murió trágicamente a sus 32 años y Natalia no pudo superar su muerte, así que ella comenzó a tener muchos problemas psiquiátricos y a refugiarse en el alcohol, lo que la llevó también a tener serios problemas de alcoholismo. Fue entonces cuando en el 2011 conoció a Dmitry, con quien se casó rápidamente.
Natalia y Dmitri comenzaron a vivir juntos, pero Kolya, el hijo de Natalia, vivía aparte y no tenía demasiado contacto con su madre, sobre todo por sus problemas de alcoholismo, ya que constantemente lo avergonzaba. Natalia había estado internada varias veces por su adicción al alcohol y también al consumo de drogas. Incluso había tenido sobredosis que la llevaron a estar en coma durante un tiempo. La pareja vivía en una habitación independiente de la Escuela Superior de Aviación Militar de Krasnodar, donde también Natalia había servido como enfermera. La habitación donde vivía Natalia con Dmitri era la que ocupó con su esposo Oleg. Y cuando él falleció, ella se quedó en esa habitación y sirvió en el área de enfermería de la escuela. Así que para el momento de los hechos, ella había sido despedida por sus problemas de alcoholismo, pero por alguna razón le permitieron seguir viviendo en ese lugar. Así que ella estuvo allí durante muchos años. Dmitri también había trabajado en el área de mantenimiento y limpieza del lugar, pero su trabajo principal era la construcción y remodelación de casas y apartamentos. Según los allegados de esta pareja, la relación entre ellos también era muy enfermiza y violenta. La más explosiva era Natalia, sobre todo cuando ella ingería alcohol, ya que se tornaba mucho más agresiva. Un par de semanas después del hallazgo del celular que les había comentado, el 27 de septiembre de 2017, la policía acudió a la habitación donde vivía Dmitri y Natalia, y lo que encontraron allí fue absolutamente aterrador, aún más que las imágenes de canibalismo explícito que habían hallado en el dispositivo. La policía encontró varios paquetes con partes del cuerpo. Había piel humana, restos humanos en conservas. Había fotos de cabezas y extremidades cercenadas y carne humana congelada en el refrigerador. Además, en un frasco de vidrio había una mano encurtida. Según medios internacionales, la policía pudo hallar al menos 7 ADNs en las partes del cuerpo que pertenecen a las víctimas, pero Vadim, el jefe del Departamento de Investigación del Territorio de Krasnodar, dijo que los restos encontrados pertenecían a una sola persona. Este jefe también dijo que iniciarían una investigación penal porque se habían filtrado las fotos del teléfono de Dmitri, ya que según él, esto dio a pie a especulaciones y zozobra en la población. Una de estas especulaciones era que la pareja torturaba a sus víctimas antes de asesinarlas y que Natalia preparaba comida con sus carnes, además de ponerlas en conservas. Se dijo que la pareja dejaba inconsciente a sus víctimas con sedantes y luego las desollaba vivas. También se rumoró que la mujer le regalaba los envases encurtidos de carne humana a los jóvenes de la escuela de aviación y a algunos establecimientos de comida de Krasnodar, aunque esto último fue desmentido rápidamente. Cada vez que intentábamos entrar a su habitación, se ponían como locos, gritaban y lloraban. Como Natalia es una mujer escandalosa, muy agresiva, nunca nos arriesgamos a hacerlo. Esta fue una de las declaraciones de una recluta que conocía a la pareja. Durante un interrogatorio, Dmitri afirmó que había encontrado los restos en unos arbustos, pero luego confesó haber asesinado a 2 mujeres. Una fue una mujer encontrada cerca de la escuela de aviación y otra que asesinó en el año 2012. No obstante, también se dijo que Natalia admitió que habían asesinado a más de 30 personas, con la que habían cometido canibalismo, y que el primero de estos crímenes fue en 1999. El cuerpo desmembrado que se encontró en el área de la escuela de aviación pertenecía a Elena Vaskrusheva, una mujer de 35 años, nacida el 5 de marzo de 1982. Elena fue la última víctima de los ahora llamados caníbales de Krasnodar. El crimen ocurrió el 8 de septiembre de 2017. Elena conoció a la pareja ese día y decidió reunirse con ellos para consumir alcohol. En algún momento de la noche comenzó una pelea entre Elena y Natalia, y supuestamente esto fue causado por los celos de Natalia, porque pensaba que Elena le estaba coqueteando a Dmitri. Natalia incitó a Dmitri a quitarle la vida a Elena, así que este tomó un cuchillo y le asestó varias puñaladas en su cuerpo. Luego, ambos la desmembraron y escondieron algunas partes del cuerpo y se llevaron el resto a su habitación, donde las terminaron conservando.
En la habitación de la pareja también se encontró una bolsa con las pertenencias de Elena. La pareja fue acusada solo por el asesinato de esta mujer, Elena, y Natalia negó su participación en el crimen, alegando que nunca estuvo en la escena del crimen y que ella nunca vio ni conoció a Elena. En este juicio, Natalia afirmó que durante los últimos 3 años de su matrimonio, ella había dejado de prestarle atención a Dimitri porque estaba con otro hombre que era cercano a su familia. Aseguró que este hombre la ayudaba económicamente y también ayudaba a Dimitri con su trabajo. Según Natalia, su esposo Dimitri descubrió esta relación extramatrimonial en medio de su frustración y terminó cometiendo el crimen. Finalmente, Natalia fue encontrada culpable de incitación al asesinato y en febrero de 2019 fue condenada a tan solo 10 años de prisión y 1 año y medio de libertad restringida. 4 meses después, el 28 de junio de 2019, Dimitri fue condenado a 12 años y 2 meses y recluido en una prisión de máxima seguridad. Además, se le ordenó que recibiera tratamiento obligatorio por parte de un psiquiatra. A menos de 8 meses de su condena, el 16 de febrero de 2020, Dimitri terminó falleciendo a causa de una diabetes tipo 1 que nunca había sido tratada. Natalia sigue recluida en una prisión de Krasnodar. Ella apeló su sentencia, pero no obtuvo ninguna rebaja en su condena, así que se espera que salga de prisión en el año 2027. Danielle Marseika, de 18 años, y Seren Bryant, de 19, vivían en una casa rodante alquilada en el condado de Macomb, Michigan, Estados Unidos, con la familia de Danielle. Además de ellos dos, en la casa vivían otras 4 personas. Estaba Robert Joseph, que es el padre de Danielle, y también estaban sus hermanos Robert Leo, de 24 años, y Kevin, de 23, y la novia de Kevin, Erin Funk. Para evitar confusiones, a Robert Joseph, padre, lo llamaremos Joseph, y a Robert Leo, hijo, lo estaremos llamando Robert. La familia comenzó a vivir en la casa rodante desde julio de 2018 y para el momento de los hechos tenían aproximadamente 1 mes viviendo allí. La familia tenía un historial de mudanzas frecuentes debido a muchos desalojos por no pagar el alquiler. En la casa rodante habían 3 habitaciones. En una dormía Danielle y su novio Seren, y en otra dormía Robert, y en la tercera dormía Kevin y Erin. Joseph, el padre de la familia, dormía por su parte en la sala porque decidió darle su habitación a Kevin y a Erin, quienes estuvieron viviendo allí hasta el domingo 19 de agosto de 2018. Robert, Joseph y Kevin trabajaban con un contratista. Este contratista les permitió utilizar una camioneta Ford E250 de 1999 de color blanca para los trabajos de su empresa. De hecho, posteriormente el contratista dijo que habían pactado que ellos se quedarían con esta camioneta y que la pagarían a plazos. Semanas antes de los hechos, Danielle y Seren habían encontrado un empleo en el turno nocturno de la cadena de restaurantes nacional Coney Island. Crisinda Wally, una compañera de trabajo y amiga cercana de Danielle, les hacía el favor de llevarlos y traerlos del trabajo, ya que ellos no tenían auto. Para la noche del 22 de agosto de 2018, la rutina de la pareja no fue nada diferente. Danielle, Seren y Crisinda se dirigieron al trabajo alrededor de las 9 de la noche. Luego, como de costumbre, Crisinda los regresó a su casa alrededor de las 8 de la mañana del 23 de agosto. Al despedirlos, Crisinda notó la camioneta blanca Ford que estaba estacionada afuera. Para ese momento, Joseph aún estaba en la casa. Alrededor de las 8:15 de la mañana, Joseph se despidió de su hija y su yerno y salió en dirección a su trabajo. Crisinda, Danielle y Seren debían trabajar juntos esa misma tarde, así que ellos llegaron solo a dormir durante la mañana y en la noche Crisinda volvería a buscarlos. Alrededor de la 1 de la tarde, Crisinda intentó comunicarse con Danielle por Facebook Messenger para informarle que su vehículo tenía un problema y que no podría llevarlos al trabajo esa noche, pero no recibió ninguna respuesta de Danielle. A las 5 de la tarde, nuevamente le escribió por Facebook Messenger para decirle que estaba coordinando un transporte para irse al trabajo y para que ellos también fueran, ¿no?
2 horas más tarde, a eso de las 7 de la noche, le escribió nuevamente, ya por tercera vez, y le dijo que el transporte no se había concretado. Crisinda no recibió respuesta a ninguno de esos mensajes. De hecho, sus mensajes ni siquiera habían sido entregados al teléfono de Daniel porque este estaba apagado. Esto también a su vez era algo inusual porque ella siempre se tenía su teléfono a la mano, ya que ella siempre estaba pendiente de su teléfono y llevaba un cargador a todas partes. Esa noche Crisinda acudió al trabajo esperando encontrarse con su amiga allí, pero al no verla se preocupó. Daniel era una empleada muy responsable y era extraño que faltara a su trabajo sin comunicarse con su empleador. Con toda esta preocupación, alrededor de las 5 de la tarde del 24 de agosto, Crisinda fue a la casa de Daniel para ver cómo estaba y qué había pasado porque no había ido a su trabajo, pero al llegar fue recibida por Joseph y Robert, es decir, su papá y su hermano. Joseph se encontraba en estado de ebriedad y por alguna razón inicialmente se negó a dejar entrar a Crisinda a la casa. Sin embargo, después de varios minutos, accedió a dejarla entrar y hablar con ella. Crisinda habló con Joseph y Robert sobre la desaparición de Daniel y de Seren porque tampoco sabía nada sobre él, pero al parecer ellos ni siquiera habían notado la ausencia de estas personas. Crisinda decidió ingresar a la habitación de Daniel para ver si encontraba alguna pista que la llevara a ellos, pero solo notó un par de cosas, aparentemente insignificantes, que estaban fuera de lugar. Como por ejemplo, la habitación parecía un poco más desordenada de lo que Daniel solía mantenerla. También la manta y la sábana de la cama no eran las que Daniel usaba habitualmente y faltaban las almohadas. Además, el cargador de celular de Daniel estaba en su cama, lo cual también era muy extraño porque, como mencioné antes, ella siempre andaba con su cargador para todos lados. Crisinda se sentía realmente preocupada por su amiga, así que comenzó a llamar a varios amigos de Daniel para ver si alguno había tenido noticias de ella. Crisinda se tuvo que ir a trabajar esa noche sin saber nada de su amiga, pero a la mañana siguiente, ya siendo 25 de agosto, alrededor de las 5 de la mañana, ella regresó a casa de Daniel. Al llegar, despertó a Joseph, quien todavía estaba en un estado de ebriedad, y discutió con él sobre denunciar la desaparición de su hija, además de la de Seren, porque tampoco tenían noticias de él. Pero este hombre se negaba a ir a la policía. Astutamente, Crisinda convenció a Joseph de que subiera a su auto, diciéndole que iría a comprar más licor, pero en lugar de eso lo llevó a la estación de policía, donde finalmente denunciaron la desaparición de Daniel y Seren. Sin embargo, una vez allí, la policía no les permitió denunciar la desaparición de Seren porque no eran familiares de él. Un dato no menor que Crisinda le dijo a la policía es que Daniel tenía diabetes tipo 1 y además era insulino dependiente, lo que significaba que si no recibía este medicamento podría poner en riesgo su salud. Horas más tarde, Allison Mosseri, una amiga de Daniel, junto a otros amigos más, fueron a la casa de Daniel para ver en qué podían ayudar. Allison también entró a la habitación de Daniel para revisar más a profundidad y encontró su laptop, un bolso y el medidor de glucosa en sangre de Daniel. Además, encontró la billetera de Seren, que contenía su carnet de identificación. Otro de los amigos de Daniel notó algunas manchas de sangre en el colchón, pero ninguno pensó nada malo al respecto, porque unos meses antes Daniel había tenido un aborto espontáneo, así que pensaron que quizás esa sangre pudo haber sido por el aborto. Allison decidió colocar todos los artículos que encontró en la cama, les tomó fotos y los dejó allí para que Crisinda los recogiera y los llevara a la estación de policía, ya que creían que podría servir como evidencia. Durante la tarde del 26 de agosto, Kevin y Erin fueron a la casa de la familia para hablar sobre la extraña desaparición de la pareja con Joseph. Esa misma tarde, cerca de las 6 de la tarde, Crisinda y Erin acudieron a la estación de policía para poder llevar todos los artículos que habían encontrado. Al cabo de un rato, ambos regresaron a la casa y se reunieron con Kevin y Joseph. Al igual que los amigos de Daniel, Kevin ingresó a la habitación de su hermana para ver si lograba descubrir algo interesante. En su búsqueda notó que se estaba acercando muchas moscas a la ventana, así que decidió salir al patio para revisar la grama. Luego continuó caminando alrededor de la casa hasta que llegó a un cobertizo que estaba en la parte trasera de la casa, donde además había muchas más moscas.
El cobertizo estaba cerrado con un candado, cuya llave siempre estaba guindada en la cocina. Sin embargo, cuando Kevin entró a la casa para buscar esta llave, esta ya no estaba. Afortunadamente, el candado pertenecía a Erin y ella tenía una llave de repuesto. Los cuatro se acercaron al cobertizo y usando la llave de Erin, la terminaron abriendo. Dentro del cobertizo lo primero que había era una base de una cama y una cortadora de césped. Kevin las sacó y pudo ver que en la parte trasera habían 2 bolsas de plástico bastante grandes. Con la ayuda de un cuchillo cortaron las bolsas e inmediatamente quedó expuesta una pierna. De manera instantánea todos salieron del cobertizo muy aterrorizados y llamaron a la policía, quienes posteriormente hicieron el levantamiento de los cuerpos. Los análisis de ADN pudieron confirmar que se trataba de Daniel y Seren. Los exámenes forenses fueron realizados por la doctora Mary Pietrangelo, quien pudo notar que ambos cuerpos estaban comenzando a descomponerse. Seren fue encontrado con las muñecas y los tobillos atados con cinta adhesiva y además estaba envuelto en bolsas de plástico. Tenía cinta adhesiva en su boca, en su cara y en la parte posterior de su cuello. Según la doctora, la cinta había estado sobre su nariz en algún momento, pero se había deslizado hacia abajo debido a la descomposición. Seren tenía 3 heridas profundas en su cabeza causadas por un traumatismo contundente. Estos golpes ocurrieron mientras él seguía vivo y al parecer lo habían dejado inconsciente. Sin embargo, estas heridas no causaron su muerte. Seren murió por una asfixia por sofocación. Seren se asfixió después de que le colocaron la cinta adhesiva sobre la cara y le colocaron bolsas de plástico sobre la cabeza. Por su parte, Daniel también estaba envuelta en bolsas de plástico y tenía cinta adhesiva en su cabeza y cuello. A diferencia de Seren, Daniel había recibido 7 golpes en su cabeza y estas le provocaron varias fracturas de cráneo. Daniel también tenía signos de asfixia por sofocación, pero la doctora Pietrangelo no pudo determinar si murió por las fracturas craneales o por la asfixia. Después de encontrar los cuerpos, la policía comenzó su investigación por asesinato y rápidamente se centraron en la única persona que no estaba en la casa al momento en que se dio todo este descubrimiento. Allí faltaba Robert Leo, el hermano de Daniel. En el inicio de la investigación, sospecharon de todos los integrantes de la familia, porque solo alguno de ellos podría tener acceso al cobertizo, pero pudieron descartar a todos rápidamente, menos a Robert. Robert se había ido de la casa poco después de que Kevin y Erin llegaran. Él aprovechó ese preciso momento en el que nadie le estaba prestando atención y se fue del lugar con la camioneta Ford, y luego no regresó. A partir de entonces, la policía comenzó a buscarlo activamente y se convirtió en el principal sospechoso del doble crimen. Las autoridades difundieron imágenes de Robert y de la camioneta blanca que él se había llevado. Luego de que se difundiera esta información, el contratista con el que trabajaba la familia habló con la policía y también con la prensa. El hombre dijo que había pactado venderle la camioneta a Joseph y a Robert por cuotas, pero que estos habían dejado de realizar los pagos acordados y que justo tenía previsto recogerla el lunes 27 de agosto. Pero ese día recibió la llamada de la policía diciendo que Robert era un sospechoso del doble homicidio y que estaban buscando su camioneta. El contratista dijo que la familia parecían buenas personas y que aunque había notado que Joseph tenía problemas con el alcohol, no parecía ser un hombre violento. Así que él decidió ayudarlo, le ofreció trabajo y además le facilitó esta camioneta y que también pudieran realizar los pagos de manera bastante flexible. Poco después de que se emitió la alerta, la policía encontró la camioneta Ford en la ciudad de Toledo, Ohio, y el 29 de agosto, Robert fue arrestado mientras usaba una computadora en una biblioteca pública de Cincinnati, Ohio. Siguiendo con la investigación oficial, en el cobertizo también se encontró una bolsa de plástico que contenía varios artículos. La mayoría tenían sangre. Allí estaban las almohadas y sábanas de la habitación de Daniel, un kit de maquillaje, agujas para controlar los niveles de glucosa en sangre, un martillo de goma y un rollo de cinta adhesiva vacío. En la habitación de Daniel encontraron salpicaduras de sangre debajo del tapete, en la parte inferior de un tocador y en la alfombra debajo de un cesto de ropa.
La razón por la cual no habían visto sangre en el suelo o la pared es porque habían limpiado todo esto, pero gracias al luminol se pudo confirmar que sí había sangre en varias partes de la habitación y que éstas habían sido limpiadas. Las muestras de ADN de casi todos los objetos que se encontraron allí determinaron que habían ADN de Daniel y Seren y también la de Robert. Asimismo, se encontraron huellas dactilares en las cintas adhesivas y todas pertenecían a Robert. Los registros telefónicos arrojaron que el 23 de agosto, Robert recibió una llamada en la casa a eso de las 10:13 de la mañana, lo que significa que estuvo en la casa al mismo momento en que Daniel y Seren. Recordemos que ese día, alrededor de las 8 de la mañana, Crisinda los llevó a la casa después de su jornada laboral para que fueran a dormir y que Joseph salió de su trabajo solo minutos después. A la 1:22 de la tarde de ese mismo día, Robert pidió un taxi a través de una aplicación y fue a una zona comercial donde recorrió varias tiendas y un restaurante de comida rápida. A la 1:35 de la tarde llamó a William Carpet Care, una empresa de servicios de lavado de alfombras. Luego, a las 5 de la tarde, Joseph recogió a Robert en la camioneta y regresaron a casa. Según las autoridades, Robert cometió los crímenes la mañana de ese 23 de agosto, poco después de que Daniel y Seren regresaran a la casa. Los golpeó con un martillo en la cabeza y los dejó inconscientes. Luego los ató con cinta adhesiva y los envolvió en bolsas de basura. Robert continuó con su vida sin denunciar la desaparición de su hermana y de su cuñado, y para el 26 de agosto decidió huir en la camioneta blanca. Luego la dejó abandonada en Toledo y tomó un autobús hasta Cincinnati, donde 3 días después fue arrestado. Según las investigaciones, Robert sabía que estaba siendo buscado, así que usó una peluca rubia, un sombrero y lentes de sol. Además, Robert usó un nombre falso para registrarse en una habitación de hotel, la cual terminó pagando en efectivo. Cuando desocupó la habitación, dejó una computadora, un teléfono celular y otros artículos. Se conoció que al parecer Robert tenía antecedentes de problemas de salud mental, y en el año 2011 la madre de la familia falleció a causa de una sobredosis, lo que provocó que él perdiera la cabeza, según algunos familiares. A lo largo de los años, Robert fue diagnosticado con trastorno bipolar, esquizofrenia y paranoia, y había sido hospitalizado varias veces en un hospital psiquiátrico. El Tribunal del Distrito ordenó que Robert fuera evaluado entonces por un centro de psiquiatría forense. Esta evaluación se le hicieron en 2 ocasiones. La primera fue en septiembre de 2018 y en marzo de 2019, para poder determinar si éste era competente para ser juzgado. Luego fue evaluado por un psicólogo forense particular en abril de 2019. En las 3 evaluaciones se concluyó que Robert era competente para ir a juicio y que estaba acuerdo en el momento de los asesinatos, por lo que no podía presentar una defensa por locura. En noviembre de 2019 se llevó a cabo el juicio en contra de Robert, quien había sido acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado por las muertes de Daniel y Seren Bryan. Kevin, hermano de Daniel y Robert, declaró también ante el jurado que su hermano había comenzado a mostrar signos de una enfermedad mental, y esto fue en noviembre de 2011, y que había comenzado también a tener un comportamiento bastante errático. Kevin dijo que al final llegaron a los diagnósticos de 3 enfermedades mentales que lo llevaron a estar hospitalizado. Según Kevin, su hermano Robert no creía en los diagnósticos que le habían dado los médicos y que por esto tampoco se tomaba su medicación. Supuestamente le recetaron Seroquel, un medicamento que sirve para tratar episodios repentinos de manía y disminuir las alucinaciones, y también sales de litio que se los prescribieron para reducir la frecuencia y la gravedad de los episodios maníacos. El hermano también reveló que la última vez que Robert fue evaluado por sus problemas psiquiátricos fue en enero del año 2018, es decir, 7 meses antes de los hechos. La defensa de Robert nunca negó que él cometió los crímenes, pero intentaron persuadir al jurado para que Robert fuera condenado por homicidio voluntario o asesinato en segundo grado, argumentando que su enfermedad mental impedía que pudiera premeditarlo. Por el contrario, la fiscalía sostuvo que el crimen fue totalmente premeditado.
El hecho de que Robert se tomara el tiempo de ocultar los cuerpos, que huyera a Ohio y se disfrazara para ocultarse de las autoridades, indicaba que él estaba consciente de todo lo que estaba haciendo y que no fue solo un brote psicótico. La fiscal a cargo, de nombre Elizabeth Ridinger, dijo que la evidencia no pudo conducirlos a la motivación del crimen, pero que de todos modos, en este caso, con toda la evidencia forense, no es necesario que se pruebe o que se dé un motivo del por qué él hizo todo esto. La fiscal también afirmó que Robert nunca mostró ningún tipo de remordimiento o arrepentimiento por los asesinatos. De hecho, él nunca se dirigió al tribunal y se negó a hablar durante todo ese tiempo. Después de 6 días de pruebas y alegatos, el 22 de noviembre de 2019 el jurado salió a deliberar y menos de una hora después regresaron con un veredicto. Robert era culpable de los 2 cargos de asesinato en primer grado. 2 meses después, el 14 de enero de 2020, el juez a cargo lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Tras la sentencia, Robert apeló la decisión del tribunal, alegando que su abogado no llamó a un experto que podría haber explicado mejor las enfermedades mentales que él padecía y además los efectos que pudieron haberle provocado la falta de medicamentos recetados, que él mismo se había negado a tomar previo a los asesinatos. Robert argumentó que el testimonio del experto era fundamental para su defensa y que si se hubiera presentado ante el jurado, él podría haber sido declarado culpable de un delito menor. Finalmente, el 19 de septiembre de 2021, el Tribunal de Apelaciones de Michigan rechazó su apelación y confirmó la condena por los 2 cargos de asesinato en primer grado. Lamentablemente, en este caso, lo único que no vamos a saber es nunca la motivación del crimen, porque ciertamente la fiscalía no pudo probarlo, pero sí pudo probar que él cometió el crimen. Ahora, ¿por qué lo hizo? Si fue por un momento de locura, porque tenía algún problema contra su hermana o contra su cuñado, la verdad es que nunca lo vamos a saber, a menos que él vuelva a apelar y que en alguna de estas apelaciones pues se le dé la razón. Para la mañana del 7 de mayo de 2020, una mujer llamada Manimet Gala encontró a su hija Utra, de 25 años, inmóvil sobre su cama, con el brazo izquierdo cubierto de sangre. Al ver la situación, los padres de Utra la llevaron inmediatamente al hospital, pero al llegar, los médicos determinaron que Utra ya había fallecido. Una breve investigación determinó que horas antes de su muerte, la mujer había sido mordida por una cobra india, también conocida como Naja Naja, un tipo de serpiente altamente venenosa, y la cobra fue hallada viva en una esquina de la habitación de Utra. En India, las mordeduras de serpientes son bastante comunes y esta trágica muerte podría haberse considerado como un simple accidente, de no ser porque Utra había sufrido una mordedura de otra serpiente tan solo 2 meses antes. En el momento de los hechos, Utra estaba recuperándose en la casa de sus padres en la ciudad de Anchal, en el estado de Kerala, en India, tras sufrir una mordedura de una serpiente en marzo de 2020. El hecho ocurrió en casa de la familia de su esposo, Sora S. Kumar, de 27 años, en la ciudad de Kollam. Teniendo en cuenta esto, la familia de Utra comenzó entonces a sospechar y presentó una denuncia ante la policía, ya que el hecho de que su hija sufriera 2 mordeduras de serpientes les parecía ya algo muy inusual. La investigación inicial, junto con los resultados del examen forense, no indicaban un delito, pero la Brigada Especial decidió investigar más a fondo, porque ciertamente era algo bastante extraño, o era una mujer demasiado desafortunada. A medida que iba avanzando la investigación, la policía descubrió cosas cada vez más extrañas, y todas relacionadas a Sora, el esposo de Utra. Como por ejemplo, descubrieron que Sora había intentado llevar a cabo una zarpa puja, un ritual hindú que se hace para apaciguar las almas de las serpientes que se han matado o herido en vidas pasadas o presentes. Usualmente, la zarpa puja se realiza para eliminar o reducir el sarpa dosha,
una maldición que causa problemas en los matrimonios y que se cree que se produce por matar serpientes en vidas pasadas o en las presentes. Las autoridades pudieron confirmar que Uthra fue mordida 2 veces. La primera vez el 2 de marzo de 2020 por una víbora de Russell en la casa de Zora y la segunda por una cobra india en la casa de sus padres. La policía examinó ambas casas y con ayuda de expertos notaron que había ciertas irregularidades en lo que sería un comportamiento normal de este tipo de serpientes. Mientras revisaban la casa de los suegros, Renuka Kumar, la madre de Zora, mencionó que había un árbol cuyas ramas se inclinaban hacia la ventana del primer piso, sugiriendo que la víbora de Russell pudo haber entrado por ahí. Sin embargo, es muy raro que este tipo de serpiente trepe por los árboles, ya que normalmente habita en zonas agrícolas y ataca a sus presas mientras están en el suelo. Por otro lado, en la casa de los padres de Uthra también era difícil que la cobra india pudiera entrar sin mayor problema, ya que la teoría inicial es que podría haber ingresado por alguna de las ventanas de la habitación de Uthra, pero la altura desde el suelo a la ventana era lo suficientemente como para impedir que pudiera hacerlo. Los expertos dijeron que una cobra puede levantarse solo 1/3 de su longitud total. La cobra que mordió a Uthra medía 150 centímetros, lo que quiere decir que no podía levantarse más de 50 centímetros, por lo que no llegaba hasta la ventana. Además de esto, dijeron que las cobras suelen cazar entre las 6 y las 8 de la noche y después de cazar descansan durante largos periodos de tiempo. Las cobras generalmente no atacan sin una provocación y tampoco lo hacen 2 veces. Esto porque son, digamos que, tacañas con su veneno y necesitan un tiempo para que las glándulas que inyectan este veneno se llenen nuevamente para que puedan luego vaciarlas. Uthra había sido mordida 2 veces por la cobra, lo que hacía creer que se vio obligada a morderla. Otro punto importante en la investigación era saber más sobre la relación entre Uthra y su esposo. Y según la familia, ambos se conocieron a través de un servicio de emparejamiento y luego de esto se casaron en marzo de 2018. Uthra tenía una discapacidad de aprendizaje, lo que hacía más difícil sus posibilidades de contraer matrimonio. Su familia quería encontrarle a alguien que pudiera cuidarla y también hacerla feliz, sin importarles demasiado su estatus económico. Zora era un empleado bancario que no provenía de una familia adinerada. Su padre era conductor de rickshaw, pero no sé si se pronuncia así, pero es como una especie de bicicleta que se usa también como una especie de carruaje. Y su madre era ama de casa. Así que al casarse con Uthra, este hombre aceptó una dote que incluía 100 soberanos de oro, que es una moneda británica, equivalente a aproximadamente 800 gramos de oro, y un auto marca Suzuki y 500.000 rupias en efectivo, que son unos $6.700. Así que durante los primeros meses de matrimonio todo parecía muy tranquilo y un año después tuvieron a su primer hijo, pero se quedaron a vivir en casa de los padres de Zora. No pasó mucho tiempo antes de que los padres de Zora comenzaran a exigirle cosas a los padres de Uthra, como electrodomésticos y muebles para su casa, un auto y dinero para remodelar la casa y para financiar la educación de la hermana de Zora. El padre de Uthra afirmó que cumplió con todas las exigencias de la familia Kumar y además le pagó 8.000 rupias, que es un poco más de $100 mensuales, para que él cuidara de su hija. Pero Zora se sentía insatisfecho y se quejaba de los problemas de aprendizaje de Uthra. A finales del 2019, este hombre desarrolló una fuerte obsesión por las serpientes. Pasaba horas en internet mirando videos del canal de YouTube de Baba Suresh, conocido como un experto en serpientes. En este canal de YouTube, que actualmente tiene más de 540.000 suscriptores, Baba Suresh se muestra interactuando de manera muy tranquila con serpientes. Tiene muchos videos sobre diferentes tipos de serpientes y entre ellas las víboras de Russell y la cobra india. La policía descubrió que el 26 de febrero, Zora compró una víbora de Russell a un cuidador de serpientes, quien no tenía una relación con Baba Suresh. Esto lo hizo por unos 10.000 rupias, que son unos $135. Al día siguiente, la serpiente estaba como si nada en la escalera de su casa, pero Uthra la vio y alertó a todos en la casa.
Para la policía, ese fue el primer intento de su esposo de hacer que la víbora mordiera a Uttara, pero no lo logró. Así que Zora capturó la serpiente y la guardó en una bolsa de plástico. Según las investigaciones, la noche del 2 de marzo de 2020, este hombre lo intentó nuevamente, pero esta vez con una nueva estrategia. Mezcló sedantes en un tazón de kheer, que es un arroz con leche indio, y se lo dio a Uttara para que quedara profundamente dormida. Mientras ella dormía, Zora obligó a la víbora a morderla en una pierna. Uttara se despertó gritando del dolor y al cabo de un rato Zora la llevó hasta el hospital. En ese momento, la mujer le dijo a los médicos que la serpiente había mordido a Uttara en el patio de la casa mientras ella llevaba ropa de noche. Pero Uttara, quien estaba totalmente consciente, negó todo esto, porque nunca lavaba ropa después del anochecer. Luego de este incidente, su esposo se deshizo de la serpiente con la única intención de destruir la evidencia. Mientras Uttara estaba en el hospital en Kerala, ella estaba recuperándose de la mordida de la víbora de Russell. Zora estaba buscando información sobre la cobra india. Esto se pudo confirmar gracias al historial de búsqueda de internet de su celular. La familia de Uttara relató que ella pasó 52 días en el hospital y que fue dada de alta el 22 de abril sin siquiera poder caminar con la pierna vendada debido a los injertos de piel que tuvieron que hacerle. Ya para el 6 de mayo, 15 días después de que Uttara saliera del hospital, Zora compró otra serpiente, y en este caso era una cobra india. Esa misma noche, antes de acostarse, le ofreció a Uttara un vaso de jugo mezclado con sedantes. Mientras ella dormía, arrojó la serpiente a la cama, pero esta no la mordió, así que Zora le agarró la cabeza a la cobra y él mismo le clavó los colmillos en el brazo izquierdo en 2 ocasiones. Los análisis de las mordeduras que tenía Uttara en su piel determinaron que estas no eran naturales. El ancho de las marcas de los colmillos y la posición de las mordeduras no correspondían a una mordedura de cobra normal. Para tener una idea más clara, las marcas de mordedura que Uttara tenía en el brazo medían entre 2.3 y 2.8 centímetros y el ancho típico de la mordedura de una cobra es entre 0.4 y 1.6 centímetros. Según los expertos, esto indicaba que la mandíbula superior de la cobra había sido manipulada para que abriera como de una forma más grande. Así que se descubrió que el 8 de mayo, el día después de la muerte de Uttara, Chavarukabhu Suresh leyó la noticia de su muerte a causa de una cobra en el periódico local y se comunicó con Zora. Según Suresh, Zora le dijo que no debía revelarle a nadie que él le había vendido la serpiente. Suresh supo de inmediato que él había usado la cobra como un arma y le preguntó que por qué lo había hecho, a lo que Zora le respondió que ya no podía vivir con Uttara. Zora además le propuso a Suresh, quien era el vendedor de la cobra, que mantuviera silencio. Propuso e hicieron pasar la muerte de Uttara como una maldición de la serpiente, y así él y Suresh no se verían implicados en un caso de asesinato. La maldición de la serpiente es otra creencia popular de Kerala en la que se cree que las cobras tienen la capacidad de maldecir a las familias que no les rinden culto. Pero tras toda esta investigación, Zora Kumar y Chavarukabhu Suresh terminaron siendo arrestados por el asesinato de Uttara. Suresh terminó confesando que le vendió la serpiente a Zora, pero negó por completo estar involucrado en lo que es la conspiración para asesinar a Uttara. Al final, las autoridades dejaron de lado la acusación en contra de Suresh a cambio de que éste prestara declaración en contra de Zora en el juicio. Inicialmente, Zora dijo que solo había conseguido una de las serpientes, la víbora de Russell, y que la había devuelto días después. Además dijo que la víbora no subió al primer piso de la casa, sino que mordió a Uttara en el baño de la planta baja. Sin embargo, para el 12 de julio de 2020, viéndose acorralado con todas las pruebas que estaban en su contra, este hombre terminó confesando públicamente que sí había planeado y además había ejecutado el asesinato de su esposa. El padre de Zora, su madre Renuka y su hermana Siria fueron arrestados en junio y agosto de 2020. Su padre enfrentaba cargos de destrucción de evidencia y ocultación de joyas, y su madre y hermana por conspiración, violencia doméstica y destrucción de evidencia.
Esto a raíz de que se encontrara parte de oro de la dote de Uttara enterrada en el patio trasero de la casa. La policía concluyó que Zohras intentaba apropiarse del oro de Uttara y deshacerse de ella para luego poder casarse con otra mujer. Durante el juicio se mostró un video de un experimento que realizaron los investigadores del caso. Todo esto lo hicieron para poder demostrar si una cobra podría atacar a una persona mientras estaba durmiendo. En el video se podía ver a los investigadores arrojando a una cobra sobre una cama con un maniquí durante la noche. La serpiente se deslizó varias veces en la cama y el cuerpo, pero solo mordió al maniquí, que tenía un trozo de pechuga de pollo atado, cuando fue provocada para que ésta lo mordiera. En el juicio se reveló que en la casa de los Kumar se encontró el recipiente en el que Zohras había guardado la serpiente. El ADN hallado en dicho recipiente coincidía con el de la serpiente que mordió a Uttara. Esta cobra había sido sometida a una autopsia, gracias a que Vishu, el hermano de la víctima, la terminó capturando, la mató y la enterró en el patio de la casa, aún sin saber que lo que había ocurrido a su hermana no había sido accidental. El cadáver de la serpiente fue desenterrado y le hicieron una autopsia, la cual reveló que su estómago estaba vacío, lo cual es un dato bastante importante porque según los expertos, los restos de cualquier presa normalmente se encuentran en el estómago de una serpiente durante 7 días, porque es el tiempo aproximado en el que tardan en digerir su alimento. Teniendo en cuenta además que en un entorno natural, las cobras se alimentan al menos 2 veces al día. Esto quiere decir que la habían mantenido sin comida y encerrada durante mínimo 7 días antes de que mordiera a Uttara. Por otro lado, los expertos dijeron que las mordeduras de serpiente son sumamente dolorosas y la persona que es mordida jamás se quedaría durmiendo tranquilamente, lo que confirma que Uttara había estado bajo los efectos de algún sedante cuando ella fue mordida, lo que hizo imposible que pudiera reaccionar. Los análisis toxicológicos también demostraron que tenía altas dosis de citricina, lo que pudo haberle provocado un sueño profundo. Baba Suresh declaró y también compartió su experiencia con el tribunal. Suresh dijo estar convencido de que Uttara se habría despertado al ser mordida, afirmando que a lo largo de sus 30 años de carrera había sido mordido 16 veces por víboras de Russell y 340 veces por cobras, y describió el dolor como insoportable y severo. Baba Suresh mencionó que tuvo que amputarse el dedo medio de la mano izquierda debido a una mordedura de cobra, y que, tras otra mordedura, ya no podía girar completamente su mano derecha. Coincidió con los otros expertos con el hecho de que una serpiente que muerde por defensa no atacaría de nuevo, porque suelen conservar su veneno. Baba Suresh también dijo que a las víboras de Russell les gustan los lugares secos y áridos y que era poco probable que estuvieran por la zona donde se ubicaba la casa de los Kumar, porque estaban construidas en un terreno pantanoso. Añadió que al menos en los últimos 15 años no se había visto una víbora de Russell en esa zona. La fiscalía dijo que Zohras permaneció despierto toda la noche antes y después de que Uttara recibiera la mordida y que en ese tiempo destruyó evidencia, como por ejemplo se deshizo del palo que utilizó para manipular a la serpiente y borró su historial de llamadas, que demostraba que había estado en contacto con Shabaru Suresh. Para la fiscalía estaba claro que Zohras Kumar se casó con Uttara con la única intención de obtener beneficios económicos y probablemente su plan desde el principio era obtener la dote y deshacerse de ella de alguna manera. En el juicio se declaró inocente de los cargos que se le imputaban, pero finalmente el 11 de octubre de 2021 fue encontrado culpable de intento de asesinato y asesinato. 2 días después, el 13 de octubre, recibió la sentencia de doble cadena perpetua y una multa de 500,000 rupias. También fue condenado de 10 a 7 años de prisión por otros cargos relacionados. Después de la condena, la familia de Uttara aún se encontraba muy devastada e impactada por lo sucedido, pero decidieron enfocarse en su pequeño hijo de 2 años para que pese a todo pueda crecer en un entorno feliz y que recuerde a su madre con mucho amor. El
El pasado martes 4 de febrero de 2025 se reportó la desaparición de Mateo Santiago Ramírez Martínez, un niño de tan solo 12 años que cursaba la secundaria técnica número 39 en la colonia Las Mandarinas, en el municipio de León, Guanajuato, México. Fue visto por última vez al salir de la escuela en su trayecto para tomar el transporte público con destino a su domicilio en la colonia Chapalita, pero a este nunca se le vio llegar a casa. Ese mismo día, la madre de Mateo, la señora María Teresa, también llamada Maritere de cariño, publicó en sus redes sociales un grito de auxilio ante la desaparición de su hijo, tras pasar las horas y no tener ningún tipo de información sobre él. Mateo era un niño muy metódico y también responsable con sus tiempos. Siempre llegaba a la hora acordada a su casa y por esa razón la familia se preocupó de inmediato. No era nada normal que Mateo se tardara o se fuese a otro lugar sin notificarle a sus padres. Incluso la angustia les hizo pensar muchísimas cosas, como que el chico se había quedado hablando con amigos o que quizás había perdido el autobús o que este autobús se había retrasado. Pero las horas seguían pasando, así que decidieron no seguir suponiendo. Ante la ausencia del menor, sus familiares y amigos comenzaron una búsqueda exhaustiva, sumando esfuerzos con ciudadanos, amigos y familiares. Tras el paso de las horas, formalizaron su denuncia ante las autoridades y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato activó también la alerta Amber para poder así dar con su ubicación, y también se desplegó un operativo en diversas zonas de la ciudad. La alerta Amber inicialmente fue publicada con algunos errores en lo que sería el color de su vestimenta y en la altura, pero al poco tiempo esta fue corregida e indicaba las características del menor. Se supo que Mateo nació el 18 de octubre de 2012, su cabello era lacio, negro, y sus ojos eran cafés claros, alargados, medía 1,60 m y pesaba 40 kilogramos. El día de su desaparición llevaba una playera deportiva de licra color gris Oxford, con un estampado de letra H, sudadera de color palo de rosa, con logotipo negro con pedrería discreta. También llevaba unos pants, tenis blancos y una mochila de gamuza color café intenso. Todas estas fueron las características brindadas por el anuncio de la alerta Amber y que la familia también corroboró que esa era toda la información con la que ellos sabían que el niño había salido. Esa era toda la ropa que él cargaba aquel fatídico y lamentable día. Fueron en sí 3 días de una intensa búsqueda que movilizó a la sociedad de León, tanto en labores en tierra como a través de las redes sociales, donde se difundió fotografías del estudiante de secundaria. Pero lamentablemente la familia de Mateo recibiría la peor de las noticias. La Fiscalía de Jalisco informó que el pequeño había sido asesinado el miércoles y que su cuerpo fue encontrado el viernes 7 de febrero. Esto fue antes de las 2 de la tarde. Estaba en una zona despoblada de la carretera León Lagos de Moreno, Jalisco. El cuerpo del menor estaba semienterrado con huellas de abuso sexual y un disparo en su cabeza. Todo esto se supo tras el operativo que se llevó a cabo después de la detención del presunto asesino del menor, quien fue identificado como un médico de nombre Cristian Augusto Jafet Gómez Villalpando y que confesó también dónde había tirado el cadáver. Presuntamente, este sujeto confesó haber abusado del menor y para que éste no lo denunciara, decidió arrebatarle la vida. Al ser detenido, Cristian intentó quitarse la vida, pero no sin antes confesar el crimen e indicar el paradero del cuerpo del menor. Si bien Cristian se disparó en 2 ocasiones, este sobrevivió y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica. Sin embargo, se supo que sus heridas no eran graves, por lo que al ser detenido fue fuertemente custodiado, y más aún sabiendo que podría ser el responsable de un asesinato. Mucho se ha especulado de las heridas que este hombre recibió por su propia voluntad. Algunas personas dicen que todo fue una fachada, un montaje. Sin embargo, en otras fuentes he consultado de que este hombre había recibido un disparo en el hombro y otro cerca de su oreja, por lo que no eran heridas nada graves ni alarmantes que pudiesen poner en riesgo su vida en el caso de que este pudiese fallecer. Pero
eso fue todo lo que se supo. Por eso que posteriormente se le ve a Cristian en algunas imágenes totalmente de pie, sin ningún tipo de dificultad para caminar, porque según lo que había consultado, solo había recibido unos disparos en el hombro y en la oreja, y que pues evidentemente él mismo se las proporcionó en su intento de quitarse la vida. Por otra parte, según el Registro Nacional de Profesionistas, pudimos saber un poco quién era Cristian Augusto Jafet Gómez Villalpando. Él obtuvo su licencia como médico cirujano partero en la Universidad Americana del Norte en el 2017. También contaba con una formación como técnico laboratorista químico desde el 2009. Además, promocionaba sus servicios en la página de la Asociación Mexicana para el Cuidado Integral y Cicatrización de Heridas, donde aseguraba ser especialista en heridas, pie diabético y quemaduras. Y para el momento de los hechos, contaba con 34 años de edad. Hasta el momento no ha trascendido ninguna información, digamos que bastante relevante, sobre la vida personal de este hombre, como por ejemplo si era casado, si tenía hijos, cómo era su personalidad, o si algunos allegados a él han podido revelar algún tipo de información. Así que es algo que, como no puedo comprobarlo, no les puedo brindar esa información en este momento, más que la parte laboral y profesional de él, que sí está pública en internet. El médico ejercía en un consultorio de podología ubicada en la colonia Las Chapalitas, ubicado en León, donde Mateo supuestamente trabajaba después de la escuela haciendo algunas limpiezas y pequeños mandados. Pero cabe destacar que esta situación fue desmentida por el propio abogado de la familia, quien aseguró en algunas entrevistas que el niño no estaba trabajando. Lamentablemente, por ser un caso tan reciente y que además ha ocasionado tanto dolor e indignación, también se ha prestado para que se den muchas, pero muchas especulaciones en su entorno, como también acusaciones sin fundamentos hacia la familia, quien ya de por sí atraviesan uno de los peores momentos de sus vidas. Sin embargo, lo que sí es cierto es que gracias a las cámaras de seguridad se pudo saber parte del recorrido de Mateo y dónde fue la última vez que una cámara de seguridad lo captó. Tras la intensa búsqueda, algunos vecinos llegaron a compartir las grabaciones de las cámaras de seguridad para saber su ruta. Y según fuentes cercanas al caso, fueron estas imágenes que les estoy mostrando y las del C4 las que ayudaron a las autoridades a deducir que Mateo ingresó a un consultorio sobre la avenida Manuel de Austri en León. Y gracias a esto lograron detener al presunto responsable, como les mencioné anteriormente. También se sabe que el chico había salido de la escuela. Él había tomado el autobús como siempre lo hacía, pero en esta ocasión se dice que él se bajó del autobús como unas 6 cuadras antes, que esto sí no era normal. Le faltaba muy poco para llegar a casa, pero se bajó mucho antes. Y es allí justamente donde las cámaras lo ven a él caminando por ciertas calles hasta pasar y llegar hasta el centro médico donde este hombre laboraba y donde se ve que él entra, pero no hay más imágenes de él saliendo ni nada parecido. Pero también hay otra información que indica que él también luego se subió al vehículo de este médico, que no se ve que fue forzado ni nada parecido. Así que hay mucha incertidumbre, muchas dudas con respecto a estas imágenes o las últimas imágenes de Mateo y su relación con este médico, donde la familia asegura que no conocían a él y que de hecho afirman que el chico no trabajaba en ningún trabajo, ni mucho menos con este médico. Probablemente ustedes también tengan las mismas dudas que tengo yo, como por qué Mateo ingresaría a este consultorio, si él conocía a este médico, si tenía algún tipo de relación, si la familia de ellos se conocían o qué sucedía realmente, si este ingresó de verdad por cuenta propia o si fue obligado. Lo cierto es que muchas fuentes empezaron a afirmar que Mateo hacía algunos trabajos en ese lugar. Otras fuentes incluso dicen que la familia conocía a este médico, que había confianza y que él simplemente se aprovechó por ser un depredador. Pero consultando, como les dije, en otros lugares y escuchando algunas otras entrevistas realizadas al abogado de la familia de Mateo, estos solo han dicho que el joven no trabajaba y que la familia no conocía a Cristian. El niño solo tenía como, digamos, responsabilidad ir a su escuela, luego regresar a casa y que normalmente lo hacía de manera puntual. Y para serles muy sincera, analizando un poco estas entrevistas que se le han realizado
al abogado de la familia, este se ha limitado mucho a dar realmente una respuesta a las preguntas que los periodistas le han realizado. Probablemente sea porque es un caso muy reciente y mantienen mucha información hermética para poder proteger el caso y construir un caso también sólido, ya que es un tema bastante serio, se trata de un asesinato. Pero lo cierto es que las respuestas de él han sido muy vagas, pero también leyendo algunos comentarios de las personas que están siguiendo este caso, han llegado a decir que este abogado no les convence, que la familia debería de cambiar de abogado, que no da ningún tipo de respuesta, pero la verdad, quién sabe por qué lo estén haciendo de esa manera. Mi opinión personal es que probablemente quieran respetar y proteger el caso, pero puede que también no lo sea así que queda esperar también que se desarrolle un poco más en este aspecto para ver qué es lo que está sucediendo. Por otra parte, 2 días después de ser hallado el cuerpo del menor Mateo Santiago, este fue entregado a sus padres en León, Guanajuato, para que se pudiese realizar su funeral. También se le practicó un examen forense, pero el resultado de esta no ha sido revelado públicamente hasta el momento que estoy grabando este video. Pero después de esto llegó el momento más triste para la familia. Después de horas de angustia de la familia Ramírez y del dolor que jamás se borrará, Mateo Santiago fue despedido entre lágrimas, aplausos y globos blancos, con una misa de cuerpo presente en la Catedral Basílica de Nuestra Señora de la Luz. La verdad, una angustia y una prepotencia muy fuerte porque finalmente como padres lo sentimos, nos duele y nadie estamos exentos de que a alguien pase algo así. Al final de la ceremonia, en un acto de agradecimiento, los padres de Mateo también permitieron que la sociedad que ayudó durante su búsqueda ahora pudiera despedirse también de él. Entre algunos mensajes, las personas decían: estábamos con ustedes, ahora tienen un angelote, su niño es y será especial, Dios lo bendiga siempre. Y en ese mismo día, con el mismo uniforme que portó Mateo durante varios meses, sus compañeros también hicieron acto de presencia. Allí tuvieron su turno para despedirse de su compañero. La mamá de Mateo no pudo evitar el llanto y también le pidió a todos ellos que se cuidaran, que cuidaran a sus niños, y también se dirigió a las mamás de cada uno de ellos y dijo: cuiden mucho a sus hijos porque yo ya no podré cuidar al mío. Y es allí donde rompió en llanto. Mateo Santiago, a sus 12 años, dejó una huella imborrable en un país como México, en el que hay más de 116,000 personas desaparecidas y 17,000 de ellos son tan solo niños. Y en un estado como Guanajuato, en donde el 2024 hubo un total de 44 niños, niñas y adolescentes que fueron reportados como desaparecidos y luego localizados sin vida. Mateo logró unir a una sociedad en solidaridad y también un reclamo evidente para las autoridades. Este 17 de febrero de 2025, el juez también resolvió que Cristian enfrentará cargos por 3 delitos graves en relación con la muerte del menor Mateo Santiago, y los cargos son por violación cometida en agravio de un menor, delito por el que podría imputarse una pena de hasta 60 años. También está homicidio calificado por ventaja, delito por el que podría imputarse una pena de hasta 60 años. Desaparición forzada de persona por un particular, delito por el cual también podría imputarse una pena de hasta 60 años. En los 3 casos se establece que serán acumuladas las sanciones por cada delito imputado, sin que la suma de años en prisión exceda los 60 años. Es decir, que en caso de ser hallado culpable por múltiples delitos, las penas igualmente se acumularán sin que puedan sobrepasar los 60 años de prisión. Así que esto es a lo que él podría enfrentarse si se demuestra su culpabilidad. El proceso de investigación será por un periodo de unos 4 meses, pero también cabe destacar que podría extenderse hasta 6 meses o quizá más. Todo depende de cómo avanza el proceso del caso en el país. Por otra parte, se había corrido también el rumor de un tercero sospechoso. Sin embargo, ninguna otra fuente oficial ha mencionado esto y por el momento solo hay un detenido y sospechoso del crimen, que es Cristian. Así que probablemente en los próximos meses surja más información, o quizás unas de las que les he estado contando se pueden esclarecer, y más adelante pueda compartirles un segundo video con muchísima más información de este lamentable caso, de esta lamentable historia que se sigue repitiendo en el país y en el mundo. Niños vulnerables, niños inocentes que caen en manos de depredadores.
Lo cierto, amigos, es que esta es toda la información que puedo compartirles hasta el momento. De hecho, he leído muchísimas otras cosas más, pero la verdad es que yo no tengo cómo confirmarlo y no quiero caer en el amarillismo, ni mucho menos entorpecer el proceso de esta investigación, de este caso. Así que me voy a quedar con la información que de cierta manera es pública y que de cierta forma, por un lado u otro, ha sido confirmada. Pero esta es la única persona que está detenida por este lamentable caso y que además ha confesado el hecho, que ya ha dicho que él cometió el crimen y el motivo por el cual. Ahora queda esperar qué va a pasar cuando sus abogados defensores presenten el caso y ver de qué manera este hombre va a afrontar toda esta situación.